Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos regala el canal TVX. Un espacio siempre bonito para poder acercarnos, para poder conversar, para que en medio de este contexto que tanto nos exige distanciamiento físico, podamos también conectarnos y poder conversar, poder hablar un poquito también. Este hablar también lo podemos ir haciendo no solo acá, como siempre les he dicho en otros programas, no solo se trata de aquí yo les esté diciendo algo, sino también lo que ustedes puedan estar opinando y puedan estar consultando también a través de las redes sociales, a través de los comentarios que se van generando también en YouTube, y que podamos ir creando conversación y podamos ir creando conocimiento juntos. Porque, pues sí, al final de cuentas, el conocimiento es un constructo colectivo, es algo que vamos generando día a día. Y entre más participemos y entre más estemos abiertos al diálogo y abiertos a conversar, aun cuando estemos en opiniones diferentes, pero que tengamos la capacidad de dialogar y de conversar, pues más rico es la realidad que podemos ir construyendo. ¿Vean? Porque en la medida que más opiniones entran, es como cuando hacemos una comida. Entre más sabores le ponemos, también podemos ir creando comida más rica. Igual, esta realidad compartida que le llamamos país o que le llamamos sociedad, que le llamamos comunidad o territorio, también puede ser un espacio de construcción colectiva que entre más rica, entre más plural sea, puede ser más rica y nos puede llenar también como seres humanos en conocimiento y en las relaciones sociales que vamos construyendo. Eso sí, y es bien importante que cuando hablemos de dialogar y cuando hablemos de conversar y cuando hablemos de poner opiniones diferentes sobre la mesa, que es algo súper necesario, sean también opiniones, que sean argumentos basados en evidencia. Pues, ¿verdad? Porque yo puedo decir, yo creo esto, pero, pues sí, pero si no hay algo que me respalde a que eso de que yo estoy diciendo de verdad sea así, pues entonces eso que podemos ir construyendo también puede que se vaya construyendo sobre naipes o sobre arena que en cualquier vientecito se va a terminar cayendo. Por eso es bien importante que estas discusiones sean siempre a partir de números, a partir de datos, a partir de evidencia, a partir de nuestras experiencias también, porque nuestras experiencias también cuentan como evidencia, ¿verdad? Porque somos seres sentipensantes. Pero que seamos siempre bastante rigurosos en hablar, en opinar, teniendo la evidencia sobre la mesa, porque ahí vamos generando realidad. Y en ese intento, ¿verdad?, de ir poniendo evidencia sobre la mesa, ¿verdad?, y poder ir construyendo opinión alrededor de la capacidad, ¿verdad?, de dialogar. Yo aquí no les voy a decir qué pensar, solo les voy a colocar un par de números para que nosotros, nosotras, en el diálogo podamos ir construyendo nuestras propias conclusiones. Ya venimos hablando varias sesiones, varios programas anteriores sobre este tema del presupuesto, la importancia de que nos involucremos en estas discusiones, que han sido discusiones que por años han estado cerradas a la ciudadanía. Esa es una lucha que las organizaciones sociales, que la academia ha venido haciendo también por años, de intentar abrir esta discusión, que no son temas de expertos, ¿verdad?, son temas que nos involucran a todos y a todas, a la ciudadanía, porque estamos hablando de nuestro dinero y estamos hablando de la realidad que se va a intervenir con nuestro dinero. Por eso es bien importante que nos involucremos en estas discusiones. Al final de cuentas,
quienes están participando en la mesa son los que toman las decisiones. Y si nosotros y si nosotras no nos metemos a participar en las discusiones, pues tampoco nuestros intereses los vamos a ver representados en las decisiones que se toman. Ya hablamos un poquito de la distribución de los ingresos en el programa pasado. Hemos visto, dijimos que se trata de un presupuesto público de 7.400 millones de dólares, de los que cerca de 5.300 están proyectados que sean a través de impuestos y contribuciones especiales. Dijimos también el programa pasado que esa proyección o esa estimación de 5.300 millones también que genera un poco de dudas, ¿verdad? Genera determinadas... que las proyecciones puede que no lleguen a pasar como se están estimando. Y decíamos por qué. ¿Verdad? Poníamos el ejemplo del PIB de 2019, que decíamos, ¿verdad? El Producto Interno Bruto, que es todo lo que produce el país, y una fracción de esa producción es lo que se paga como impuestos. Entonces decíamos que en el 2019, antes de la pandemia, antes de todo este contexto de emergencia, esa producción total del país fue de 27.000 millones de dólares. Y con esa producción de 27.000 millones, el Estado logró recaudar alrededor de 4.700 millones. Y lo comparábamos con lo que se espera que pase para el 2021, el próximo año, donde el Producto Interno Bruto, esa producción total del país, se espera que sea alrededor de los 26.400 millones de dólares. O sea, un poquito menor incluso todavía de lo que teníamos antes de la pandemia. Pero que en el presupuesto que ha presentado el Ejecutivo se estiman recaudar 5.300, alrededor de un poquito más de 400 millones de dólares más que se quieren recaudar con respecto al 2019, pero con una producción menor de la que se tenía. Eso va generando dudas, dijimos, en la parte de los ingresos. Y también decíamos que es bien importante calcular ingresos reales porque si esos ingresos no se logran obtener tal cual se estimaron, pues a todos los proyectos que se le están asignando fondos en este presupuesto se le van a tener que hacer modificaciones, porque esos proyectos se están estimando con estas proyecciones de ingresos. Y si estas proyecciones de ingresos no se dan, pues todos los programas y todos los proyectos también se tendrían que ajustar. Por ahí vi también en los comentarios, y que es también parte de la posición oficial del órgano ejecutivo, que dicen que ese mayor aumento de los ingresos por impuestos y contribuciones va a venir por el combate a la evasión de impuestos y sobre todo del IVA. Pero es que aquí todavía ahí hay un problema que no terminan de cuadrar los números. Es que la estimación de IVA del propio Ministerio de Hacienda, que la pueden buscar, está en un documento que se llama Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo, ahí hace una estimación el Ministerio de Hacienda, y se estiman que para el 2018, que es el último dato disponible, la estimación de IVA fue de 400 millones de dólares, un poquito más de 400 millones de dólares. Pero se estiman tener unos ingresos de casi 500 millones de dólares más. Entonces no terminan de cuadrar. O sea, la sobreestimación de los ingresos, según estimaciones propias, es de alrededor de 508 millones de dólares. Y la semana pasada, el ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, hizo también la presentación de su análisis del presupuesto, donde dice que la sobreestimación podría ser incluso un poquito más. A mí me salieron 508 millones, a ellos les han salido 625 millones de dólares. Pero
el IVA, o sea, la evasión de IVA, esa que pueden combatir, o sea, si la erradicaran totalmente, solo le permitiría llegar al Estado 400 millones de dólares. Entonces todavía, aún diciendo que se va a combatir el IVA, la evasión del IVA, y que se va a hacer el mejor plan del mundo para que nadie en el país evade el IVA, ni aún así alcanza para esta sobreestimación de los ingresos que tiene el presupuesto público. Por eso es bien importante que como ciudadanía nos involucremos y sepamos esto. Porque decíamos, todos aquellos programas, todos los proyectos que se están diciendo que se van a ejecutar con el presupuesto 2021 dependen de que tengan ingresos. Y si los ingresos no se dan, pues se tendrán que ajustar los programas, se tendrán que recortar. Y cuando decimos que se tienen que recortar programas, hay que ver, ya este año, con la emergencia, se tuvieron que recortar algunos. ¿Y en qué se recortó? Bueno, pues se recortaron cerca de 21.5 millones de dólares en el primer nivel de atención de salud. Se recortaron 39 millones de dólares a hospitales nacionales. Se le recortaron 600.000 dólares a la prevención y mitigación de desastres por fenómenos naturales. Se le recortó también al Observatorio de Amenazas Medioambientales, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando no se tienen los ingresos. Se tienen que ajustar cosas y ya este año podemos ir viendo qué cosas son las que se ajustan. Pero puede pasar una segunda alternativa, que al no tener los ingresos, para no tocar los programas que se han proyectado, se recurra a deuda, se busque más endeudamiento. Esto también ha sido una parte de las estrategias que se han hecho este año, a buscar endeudamiento para cubrir los ingresos que no se dieron. ¿Cuánto ha sido el nuevo endeudamiento? Porque creo que todo este año ha sido un montón de argumentos. De un lado, en esto del mapa político, han estado las discusiones más tirándose de un lado para el otro, todo el mundo en campaña política, todo el mundo queriendo jalar por su lado en campaña política. Y por ahí dicen, nosotros ya hemos aprobado todo, y por el otro lado nos dicen, no, aquí no hemos recibido nada, o hemos recibido muy poco, y los otros, no, pero nosotros ya les aprobamos. Quitémonos de eso, quitémonos, que ellas se den duro. Nosotras, como ciudadanía, veamos los números, veamos las cifras y valoremos qué es lo que ha estado pasando para ver qué es lo que podemos esperar el próximo año. Entre diciembre, el 31 de diciembre, es decir, el cierre del año, y el 31 de agosto de este año, es decir, la deuda que se ha venido haciendo durante este año, la deuda de país, la deuda pública, creció 2.191.9 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que ya, como país, nos hemos endeudado este año. De esos, 515 millones vienen de organismos multilaterales, 43 millones deudas bilaterales. Cuando hablamos de organismos multilaterales, estamos hablando como el Banco Mundial, el BID, el BESIE, todos esos son organismos multilaterales. Otros 43 millones de deudas bilaterales, quiere decir con otros países directamente. Y 987.2 millones con inversionistas a través de los eurobonos. Esta es una de las deudas más caras del país. Ya vamos a ver por qué. Quiero que en ese punto nos vamos a detener un poquito después. 448 millones han venido de la emisión de letras del Tesoro, que son deudas, papeles de deuda de corto plazo, a un año. Con eso nos hemos endeudado 448 millones. Y 202 millones
del Fondo de Obligaciones Previsionales. En total, entonces, son 2.191.9 millones de dólares que ya como país hemos asumido como nueva deuda. Nueva deuda gestionada solamente durante este año. Y todavía faltan alrededor de 1.600 millones de dólares más que están ahí pendientes en todo el proceso de la Asamblea Legislativa. Eso es lo que ya está pasando este año. Y para el próximo año, para el 2021, el Ejecutivo ha solicitado, porque dijimos que el presupuesto es de 7.400 millones, pero los impuestos y contribuciones serán 5.300. ¿De dónde viene lo demás? Pues 1.342.2 millones de dólares son los que el Ejecutivo está solicitando de nueva deuda para el 2021, para terminar de ajustar el presupuesto del 2021. 1.342.1 millones de dólares. ¿Y la deuda, tener nueva deuda es malo? No necesariamente. La deuda no es buena ni es mala. La deuda es un instrumento y dependerá mucho de cómo se use para ver los réditos que puede ir dejando y también los costos. Estaríamos hablando, si se aprueban estos 1.342.2 millones de dólares que ya están en el presupuesto 2021, más los 2.191.9 que ya están en este año, aquí quitando lo que falta, lo que está en la Asamblea Legislativa, que falta todo el proceso, sino lo que ya está. Si a lo del 2021 le agregamos esto que ya se dio este año, estaríamos hablando de más de casi 3.500 millones de dólares solo de nueva deuda en 2 años. Eso sí pone al país en un contexto bastante complicado, sobre todo porque gran parte de esta nueva deuda se está haciendo en los mercados financieros internacionales, donde lo que prima es el lucro, donde a lo que nos vamos a ir a enfrentar en la medida que el país vaya generando más deuda y vaya planteándose en un escenario cada vez más difícil, es que cada vez que se emita nueva deuda, a los que vamos a atraer, a estos inversionistas que se van a atraer para comprar esa deuda, van a ser estos capitales buitres que buscan un rédito especulativo de corto plazo, meten capitales a los países, buscan rédito y luego salen dejando inestabilidad financiera en el país. Y eso es bien importante que lo evitemos. Por eso es importante que el manejo de la deuda sea un manejo bastante responsable para evitar que este tipo de situaciones de verdad nos vaya a estar pasando, porque le va a generar al país una inestabilidad financiera que ningún gobierno va a poder controlar, independientemente del color que sea o de la persona que sea. Ya el Fondo Monetario Internacional está estimando que para el 2025, si se sigue la trayectoria de deuda que tenemos, lleguemos al 106%. Es decir, que por cada dólar que produzcamos como país, vamos a estar debiendo $1.06. Y esto nos pone en un panorama bastante difícil en esto que hablaba. Por eso es importante que siempre exijamos que junto con los presupuestos públicos y cuando hablemos de estos temas, se nos tome en cuenta como ciudadanía y nos involucremos en las discusiones para darle un sentido ciudadano y un sentido de sensatez a las discusiones. Sobre todo estos años que van a ser mucho de campañas políticas, donde estos meses van a ser una discusión donde no se va a centrar en el presupuesto y en los derechos, sino una discusión de campañas por posicionar a candidatos y candidatas en las próximas elecciones legislativas de todos los partidos. Va a ser bien importante que nosotros y nosotras estemos pendientes y
exijamos una discusión seria y una discusión en base en evidencia. Y para exigirla, lo primero es que nosotros y nosotras la hagamos así. Un abrazo, amigos, amigas. Nos encontramos el próximo lunes para seguir conversando sobre estos temas de economía, una economía para la vida. Hasta luego, buenas noches.